Claudia Sheinbaum defendió con firmeza que nuestro modelo funciona, al contrastar la fortaleza del peso mexicano y la reducción de la pobreza con la crisis que vive Argentina tras volver a un esquema de liberalismo extremo, asegurando que el aumento real al salario mínimo, los programas de bienestar y la inversión pública han sido clave para distribuir mejor la riqueza. En el mismo mensaje que marcó la agenda, confirmó que Ricardo Salinas Pliego ya manifestó su intención de pagar más de 50,000 millones de pesos al SAT, luego de que la Suprema Corte cerrara definitivamente sus recursos legales y adelantó que el caso deberá resolverse esta misma semana conforme a la ley. Las garantías. Gracias. Presidenta, aprovechando que hablamos ahora de temas fiscales, preguntarle si fue informada durante este fin de semana sobre el cumplimiento del pago de 50,000 millones de pesos por parte de Ricardo Salinas Pliego al SAT. Sí, ellos se presentaron el jueves al sistema de administración tributario, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas no de negociación, porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley. Aquí presentamos, de acuerdo con lo que presentó el SAT, la Procuraduría Fiscal y el Secretario de Hacienda, a ver si pones el… Mientras lo ponen, Presidenta, preguntarle si al ser considerado dentro del plazo, porque el día límite era el viernes, al hacerlo día jueves, esto todavía, digamos, es un aplazamiento, un alargamiento para Sí, porque hablar. plantearon su deseo de pagar. Entonces, al plantear su deseo de pagar, pues entonces ahí se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana. ¿Y cómo van a pagar? Ese es pues lo que está en este momento en la mesa. Es decir, esta misma semana quedaría resuelto. Esta misma semana tiene que quedar resuelto, sí. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, su resolución dice que el amparo no es válido y que es válida la última resolución de los tribunales colegiados. En esa última resolución de los tribunales colegiados, para dos de las empresas del Grupo Salinas, se establece que pueden tener los beneficios que establece el Código Fiscal. Entonces, el SAT planteó, pues estos son los beneficios que tienen y ellos están evaluando si van a poder realizarlo, que tienen deseo de pagar y pues estamos esperando a esta semana para que todo sea en el marco de la ley, absolutamente en el marco de la ley. En el momento en que esté establecido, pues obviamente estaríamos informando a todo el pueblo de México de cuál es el beneficio de ley que tiene y cómo es que se van a pagar estos impuestos. En un hipotético caso de que sea adverso el resultado al que se espera, de ser contrario, ¿ya saben cuál sería el procedimiento? Sí. ¿Qué sería? Pues ya se informaría. Muy bien. Bueno, continuando en otras preguntas, Presidenta. ¿No lo tienen? ¿Lo presentaron ese día? ¿No está? ¿Sí lo tienen? Va, está bien. Adelante. Sí, el día viernes, de esas cosas que ocurren, porque sábado y domingo no puede haber este tipo de conversaciones, se estuvo informando o desinformando en medios masivos que la entrega o la captura de Ryan Wedding, este personaje canadiense, presunto líder criminal altísimo del narcotráfico que operaba en México, habría sido, según medios de desinformación, capturado a través de operaciones especiales del gobierno estadounidense. Sin embargo, circula con muchísima amplitud una fotografía en una presunta cuenta de Instagram que él mismo habría creado para explicar que se habría entregado de forma voluntaria a la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Sí podría proporcionarnos detalles del caso, por favor? Sí, estuvo aquí el director del FBI. Tenía planeado desde hace tiempo venir a México y tener una serie de reuniones como parte de este entendimiento de seguridad que se había planteado. Días antes se había detenido a uno de los 10 más buscados del FBI por parte de las fuerzas federales del Gobierno de México.
y estaba detenido. Y por otro lado, esa misma madrugada se presentó ante la embajada esta persona de origen canadiense que se entrega en la embajada por considerar, pues, de acuerdo a sus consideraciones, que era mejor su entrega a que siguiera pues bajo persecución, porque tiene pues un delito en los Estados Unidos, o tiene carpeta de investigación, abierto un proceso en los Estados Unidos, no se llama ya carpeta de investigación, pero tiene un proceso abierto en los Estados Unidos. Se entrega en la embajada. Cuando llega el director del FBI a los Estados Unidos, dice que esta persona canadiense, hubo un operativo bilateral que llevó a la detención de esta persona. En su momento, de inmediato lo negó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y después lo niega el propio embajador de los Estados Unidos en México. Después hay un comunicado de la Casa Blanca, incluso relacionado con la reunión que se estaba teniendo en Estados Unidos sobre la seguridad. Esta persona se entrega en la embajada. ¿Cuál es la mejor prueba de que se entrega? Pues una publicación que él mismo hace, no sé si la tengas por ahí. Pero él pone la publicación, sí. Él pone esta publicación, dice a los medios y a mis seguidores, después de buscar un proceso de garantías para un proceso justo, he decidido voluntariamente entregarme a las autoridades. Creo que mi esposa, en fin, todo lo demás. Este mensaje ha sido posteado por un representante en el contexto de la fotografía. El Mr. Wedding llegó caminando a la embajada en México, en la Ciudad de México, por sus propios pies. Tiene que quedar muy claro porque además a algunos comentócratas, gracias secretaria, les encanta andar diciendo lo contrario. No hay operaciones conjuntas en México. O sea, los agentes de Estados Unidos, del FBI o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional. Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México. No permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente Trump. Lo que hay, pues, información que se da por parte del Comando Norte o algunas otras autoridades de Estados Unidos respecto a algún presunto delincuente que tiene un proceso en Estados Unidos solicitando la detención en México, y en todo caso se hace la detención en México, y algunos de ellos pues obviamente también son del interés de México porque generan violencia en nuestro país. Correcto. Hablando de la situación en torno a la relación con los Estados Unidos, Presidenta, hay un clima de tensión bastante severo en la vida interna de los Estados Unidos después de asesinatos y detenciones arbitrarias, agresivas, que han acabado en muchas desgracias por parte de las fuerzas del ICE, incluso contra propios ciudadanos de origen estadounidense. Si habrá un llamado para los mexicanos que se encuentran viviendo en los Estados Unidos para que se tomen precauciones y se va a enviar algún tipo de colaboración en ese aspecto por parte del gobierno mexicano para garantizar pues la dignidad y la protección del pueblo mexicano en Estados Unidos. Sí, y a través de los consulados, como lo hemos dicho, hemos desplegado
todo el apoyo jurídico, legal y de información que se requiere a nuestros hermanos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos, y lo seguimos haciendo y lo vamos a fortalecer. Muy bien. Pasando a otros temas, Presidenta. A ver si ya tienes lo de… A ver. Ahí dice. Del 13 al 2018, el SAT determinó a través de resoluciones administrativas adeudos de ISR correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 10, 11, 12 y 13. 2013 al 2018, esto es muy importante. Del 2019 al 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó las resoluciones del SAT. 2024 al 2025, los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación confirmaron las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el 2025, la Corte desechó los últimos recursos y confirmó la actuación de los tribunales colegiados y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del SAT. En enero de 2026 se requerirá el pago por 51,000 millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación. Eso fue notificado el 9 de enero. Ahora, en caso de intención de pago, podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales. Eso es lo que dice explícitamente las resoluciones. Dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser de hasta 39% de conformidad con la ley. Y eso es lo que está en este momento estableciéndose. Gracias, Presidenta. El fin de semana usted comentaba a través de sus redes sociales, hacía un ejercicio de reflexión sobre el salario mínimo. En Reporteros MX hicimos una comparativa de los distintos salarios mínimos en América Latina conforme a los dólares, ya que muchas economías locales han dolarizado justamente sus salarios mínimos. El caso creemos más destacable es Argentina, sobre todo por la contraposición ideológica que tiene el gobierno argentino con el gobierno mexicano que usted encabeza. En la tasa mensual, el salario mínimo mexicano está alrededor de $540 mensuales, bajo el precepto de subir el salario mínimo año con año, mientras que el gobierno argentino, a través de destaces del propio Estado y recortes monumentales, incluso quitando muchas veces las pensiones a adultos y adultas mayores, ha llegado a rondar, aún con crecimientos, en $240 mensuales, inclusive aún así subiéndolo dentro de su propia moneda. Le preguntaría, en estricto sentido, ¿por qué el fondo de esta política pública y sobre todo con el valor que tiene en estos momentos el peso mexicano, rondando, según la última vez que vimos, 17,36 unidades, Presidenta? Vale la pena destacar que se habló en 2024 y en 2018 que si usted o el entonces presidente López Obrador ganaba la presidencia de la República, iba a rondar el dólar por el orden de los 25, 27 pesos. ¿Qué pasó ahí? Cambió el modelo económico. Ya está fortalecido la economía nacional. Pero lo más importante, el bienestar de la gente. Ayer decía antes de ayer, en un evento, que la cuarta transformación, si se puede describir en 2 palabras, además del principio de por el bien de todos, primero los pobres, es justicia y bienestar. Justicia porque esencialmente seguimos luchando por la justicia social y por un sistema de justicia mejor, que funcione para el rico y para el pobre, para el que vive en el norte y para el que vive en el sur. Que la justicia se aplique por igual a todas y a todos, que es el principio juarista que nos guía. Y por otro lado, el bienestar de la gente. Durante 6 años, el periodo del presidente López Obrador, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Y por primera vez en la historia,
cambió la tendencia entre el crecimiento de la clase media y la disminución de la pobreza. A ver si puedes volver a poner esa gráfica. Es decir, ha aumentado la clase media en México y ha disminuido la pobreza. ¿A qué se debe? A la distribución de la riqueza. ¿Cómo se da la distribución de la riqueza? La riqueza que se genera en el país, si lo ponemos como un pastel, pues antes estaba concentrada en unos cuantos, todavía, pero ahora de esa riqueza completa pues se ha distribuido en más personas. Esa es la gráfica de cómo a partir del 2020 al 2022 aumenta. La línea verde es el número de personas en clase media, en porcentaje, y la línea roja es el número de personas en pobreza. Esta gráfica es del banco, o es una gráfica establecida a través de datos del Banco Mundial. Es importante conocer la fuente. Hay mayor distribución de la riqueza. ¿Cómo se da esa distribución de la riqueza? A través de 3 ejes. La primera es el aumento al salario mínimo. Durante 36 años, 6 sexenios, no aumentó el salario mínimo en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que solo aumentaba la inflación. Si la inflación era 3%, el salario mínimo aumentaba 3% nada más. Bueno, ahora, de 2018 al 2026, incluyendo este año, ha aumentado 150% en términos reales. Eso significa que la gente puede comprar más del doble de lo que compraba antes, con el salario mínimo. Si la riqueza que se genera se concentra en unos cuantos y no se distribuye al trabajador, pues la ganancia va a quedar en unos cuantos, en los dueños de una empresa. Pero si aumenta el salario, pues entonces la riqueza que se genera entre trabajadores y la inversión, pues se va a distribuir. Entonces, en México lo que ha ocurrido es que con el aumento salarial ha aumentado la distribución de la riqueza. Eso se muestra también en el INEGI. Llegamos a ser el país más desigual del mundo. Y esa diferencia entre los más ricos y los más pobres se ha reducido. Entonces, lo primero es el aumento al salario mínimo. En los países en donde no aumenta el salario mínimo, no disminuye la pobreza y no disminuyen las desigualdades. Así de sencillo. Lo segundo son los programas de bienestar. El recurso que pagan los mexicanos en impuestos ahora se cobran mejor. Ya no hay la corrupción que había antes. Y además ya se prohibió el descuento de los impuestos. Entonces, eso está en la Constitución. Ya no se permite, con excepción de lo que está en ley, la condonación de impuestos como tal. Ya no puede decir el presidente o la presidenta que se le condonan los impuestos a alguien, más que lo que esté establecido en la ley en términos de lo que deben y la reducción a la que puedan tener derecho. Bueno, dado que ya no se condonan los impuestos, que antes se condonaban pues a los de más ingresos, y además que esos impuestos se cobran mejor y que ahora se distribuyen, pues entonces hay también distribución de la riqueza y la gente vive mejor. La pensión a adulto mayor, pensión a discapacidad, becas, ahora la pensión de mujeres de 60 a 64, todo eso ha ayudado. Y la tercera es que durante mucho tiempo dejó de haber inversión pública directa. Se hacía a través de las APPs. Entonces ahora pues ha habido más inversión pública, sobre todo en el periodo del 18 al 24, y ahora este año va a haber todavía más inversión pública. Esas 3 acciones
que tienen que ver con un modelo de desarrollo distinto, pues han permitido que la gente viva mejor y que haya justicia en el salario. Y además, nosotros creemos en el acceso a la educación, a la vivienda y a la salud. Eso es muy distinto al periodo neoliberal. ¿Qué pasa en Argentina? Pues ellos regresaron ya no al periodo neoliberal, sino a algo todavía más excesivo, que le llama su presidente al liberalismo total, ¿no? Que no es libertad, es liberalismo económico, que es muy distinto a la libertad. Gracias. Para finalizar, presidenta, no sé si está al tanto de la última publicación de la casa encuestadora de Reporte Índigo, en donde se hace una serie de preguntas a los mexicanos. Usted aparece rondando con el 80% de aprobación entre esa encuesta, y entre segmentos se devela también preguntas con la relación Estados Unidos, está por dentro del margen del 70%, también en los márgenes de honestidad. Sobre las campañas que ha habido, sobre todo en redes sociales, presidenta, ¿considera que no ha pesado, no ha impactado ante el pueblo mexicano estas mediciones que de repente se tratan de socializar, de mediatizar, y que contrasta de repente con las publicaciones de este estilo? Pues hay que estar informando. Si nosotros no tuviéramos la mañanera, no estuviera yo informando directamente a la gente a través de la mañanera y de las visitas que hago a las distintas entidades de la República, y muchos medios alternativos que nos ayudan a tener una visión distinta de mucho que aparece en las redes, que por cierto cada vez hay más mentiras en las redes. Hay que tener mucho cuidado con las redes porque el exceso de la inteligencia artificial genera una información falsa muy grande. Si no tuviéramos eso, probablemente impactarían más. Pero pues el estar manteniendo la información ayuda muchísimo. A ver si pones la portada de la encuesta de Reporte Índigo.